Desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Señoras y señores, bienvenidos a la transmisión del noticiario Al Fin de la Noche. Desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, presentamos el respetuoso pero caluroso saludo a la audiencia nacional e internacional de la compañía Maya Televisión. En cualquiera de las estructuras del cable y del internet y también del Facebook Live que nos estén ya viendo, escuchando, que estén sintonizando en las bandas abiertas también y conectados, va nuestro mensaje de solidaridad para las personas que tienen dificultades, las enfermedades que son difíciles de paliar, de controlar aquí en el país. Los que han perdido seres queridos también tienen dolor, y por supuesto que en el mes de febrero, el mes de Cupido, también hay dolor de amor, pero el que más duele, como dijo el poeta, es el dolor de patria. Para la población de Honduras en el extranjero, el departamento número 19, también les enviamos nuestra salutación. Ha iniciado el año escolar o el año académico en todos los niveles, lo que le denominan la educación de párvulos, el kinder, la preparatoria, la escuela primaria, el tercer ciclo o la educación básica, el nivel medio con sus lineamientos de bachillerato, de contaduría, y hoy no tenemos media en magisterio para formar profesores y profesoras. Lo han mandado a lo técnico, lo han mandado a la educación superior. Será unos días más, unos años más que nos dirán si están acertados o no, pero en realidad extrañamos las escuelas normales que han operado en Honduras, tanto en Tegucigalpa como en Intibucá. Digamos, extrañar al profesor Baide, que murió el año pasado, que fue director de una de estas escuelas normales, con un gran suceso, porque este profesional de la pedagogía y de la educación lo hizo muy formidable, lo hizo pero muy bien. A su esposa, la licenciada Arita, va nuestro mensaje de recordatorio del paso que hizo este profesor, independiente a la colocación política o filiación que él tuvo. Lo hizo muy bien desde Santa Bárbara hacia lo que fue la mina del Mochito en el sistema educativo, y enseguida en Tegucigalpa, solo para recordar la educación media en el nivel de magisterio. Enseguida pues están las universidades, las agrícolas, las técnicas y por supuesto las científicas y las humanistas. Pues que el gremio de profesores, a través de la identificada como FON, que registra a todos los colegios, incluyendo a las asociaciones y a los sindicatos, tiene en esta oportunidad del año 2018 no solamente comenzar el año lectivo, sino comenzar lo que ellos denominan la lucha por reivindicar lo que han perdido, por ubicarse con respecto a leyes tan difíciles para ellos en estos momentos, profesoras y profesores. Es el caso del IMPREMA, es el caso del sistema de jubilación, pero sobre todo es acomodarse a lo que se llama una estructura identificada como la ley fundamental, cuyo cerebro, el inventor de las leyes, en este caso las fundamentales, hoy ha sido ascendido a ministro de Educación. Algo así como estaba la hierba y llegó también el que le entiende a este descifrado, el que dicen que el que conoce la hierba tiene que conocer la brujería. El licenciado Marcial Solís es el nuevo ministro de Educación. Los profesores tienen que entrar nuevamente. Enseguida,
ellos también tienen que luchar con esta etapa de concursos, porque óigase bien, del sistema educativo nacional, este es un reto para el licenciado Solís y este gobierno de Tegucigalpa, de las 18 direcciones departamentales de Honduras, casi todas están señaladas de corrupción, a excepción de la de Ocotepeque, que aparece limpia. Pero, ¿quién cree usted que tiene el primer lugar en estos cuestionamientos, señalamientos y dudas? La departamental de Francisco Morazán y la departamental de Cortés, con la profesora Sara Zambulá. Hoy nos acompaña la expresidenta de la Junta Central del COPEN, la licenciada Lucía Granados. Ella es a la vez la directora del Instituto Oficial Patria de la Lima. El tema que se ha denominado Marcial Solís, el cerebro de las reformas fundamentales en la educación de Honduras. Bienvenida, profesora Lucía Granados, al noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión. ¿Cuánta población la quiere escuchar? Los padres de familia, los estudiantes en todos los niveles, el gremio de maestras, de maestros, los profesores, las profesoras y por supuesto la población en general a nivel nacional e internacional. No, es un placer estar con ustedes en este programa, muy contenta por esa invitación. Y bueno, un saludo fraterno a todos los televidentes, ¿verdad?, que ven este programa día a día, a la ciudadanía que inició un año 2018 sedienta de que se aplique la ley en nuestro país, de igual forma, ¿verdad?, que han venido luchando de forma indignados, pero que muchos, especialmente la población juvenil, que han estado en contra de toda la crisis provocado por un fraude electoral en el país, esa crisis postelectoral, pues ahora están siendo perseguidos por las diferentes instancias jurídicas del país, que como el Ministerio Público, ¿verdad?, que debería estar defendiendo a la ciudadanía, más bien los están enjuiciando. Así que iniciamos un año de mucha agudización de los conflictos en nuestro país, y en ese marco el sistema educativo, pues inauguramos labores a partir de los primeros días del mes de febrero, con varias novedades en el sistema educativo que vamos a compartir en este espacio, y sobre todo el poder que va a adquirir o que está adquiriendo más aún la Universidad Pedagógica con el nuevo ministro de Educación, que son los precursores, los ideólogos de todas las reformas educativas que actualmente están implementando en el país, en el sistema educativo, y que ha conllevado la inestabilidad laboral del magisterio a nivel nacional, a la cual pues los tienen fuera del sistema, y una serie de situaciones que lo vamos a compartir en este programa. El inicio del año académico, el año escolar, el estreno de un ministro de Educación que no fue ninguna sorpresa. Este hombre viene de estar cerca del poder, exactamente en la avenida de la educación, pero viene también de formar parte de una junta interventora en un conflicto tan profundo que se dio en el departamento de Olancho, en la Universidad Agrícola, y hoy está de ministro. Tendrán ustedes la oportunidad que Marcial Solís los escuche, los comprenda y pueda hacer un acompañamiento, magisterio, padres de familia, estudiantes y el gremio de docentes, profesora Lucía Granados. Por supuesto, licenciado Arnulfo. Miren, vamos a ver, estamos hablando de la Ley Fundamental de Educación con sus reglamentos, el acuerdo ejecutivo de los 22 bachilleratos técnicos profesionales que inicialmente se aprobaron. Recientemente acaban de aprobar, creo que como 10 bachilleratos técnicos profesionales más, que acaba de ser publicado en el diario La Gaceta. Todas estas reformas educativas, y no nos estamos oponiendo a la modernización, a la actualización del sistema educativo, sino que no se tuvo el cuidado, la Universidad Pedagógica, de socializarlo. Ellos, un grupo nada más, lo diseñaron, dentro de ellos el actual ministro de Educación,
de cómo se iba a aplicar, cómo iba a afectar el impacto hacia el magisterio. Hay muchos docentes, que son 59,000 docentes que ahorita están al frente del sistema educativo. No sé cuántos miles hay fuera que están postulándose, más de 7,000 tengo entendido, postulándose para una plaza en el sistema educativo. Sin embargo, en este momento no permite la estabilidad laboral con esta reforma educativa a ningún profesor, al menos que tenga la antigüedad en el centro de educativos. Entonces, se requiere de una revisión, una contrarreforma con unas reformas educativas. Eso es lo que se necesita en el sistema educativo, revisar de manera de que los docentes le dé estabilidad, paz en su campo laboral. Que no vaya a venir el señor ministro, el doctor Marcial Solí, que desconoce, ¿no? Él es uno de los diseñadores. De hecho, el conflicto que hay en la Junta de Selección de Concurso Docente, a él se le hizo ver en su momento cuando estuvo presidiendo la Comisión Presidencial de Educación en la administración del doctor Marlon Escoto. En esa época se le dieron varias sugerencias en el reglamento para que rige los procesos de concurso. Se hizo caso omiso, ¿verdad?, en esencia, y ahora pues conlleva esos conflictos que actualmente tienen muchos compañeros docentes, a la cual pues contrataron a CADER, una fundación, para que diseñara las pruebas en el concurso, y se le pagó tantos millones de lempiras, si no me equivoco son 7 millones, y la cual pues ha traído serios problemas de credibilidad en las pruebas. Hay una denuncia de parte del magisterio que lo que se estimaba era un 70% para las evaluaciones, y le aumentaron, por lo menos aquí en Cortés, un 75% para que puedan calificar los docentes. Eso permite no reprobar, a descalificarlo del proceso a los docentes. Entonces, esas denuncias ya están con abogados para que puedan hacer las respectivas demandas de parte del magisterio. Pero esas son aristas de todas estas reformas. Modificación arbitraria en el departamento de Cortés. Así es, y a nivel nacional. Y esa información la obtuvimos desde Tegucigalpa. Entonces ya hay una demanda de parte de los afectados, por lo menos aquí en el departamento de Cortés, donde aplicaron unas pruebas en línea, y eso lo podía hacer cada quien en su casa con su instrumento o el espacio o el recurso que pudiese tener. Los concentraron en centro educativo donde hay máquinas obsoletas, o a la universidad pedagógica que no habían condiciones, y los llevan a hacer la aplicación del examen. Eso ya no se llama de en línea. Y además de eso, hay bastantes quejas de parte de los afectados también, del 70%, que era lo que valía, más el 70%, y se los aplicaron al 75%. Además de eso, publicaban fechas y programaciones de todo el proceso del concurso, y no se cumplían las fechas. Entonces, los profesores les tocaba ir al lugar donde eran convocados para las etapas, y no se respetaban y iban a hacer nada. Son docentes que no tienen plaza, no tienen recursos económicos. Hay quejas de que ellos sin fondos económicos se apersonaban y hasta aguantaban hambre esperando. O sea, un irrespeto total para nuestros compañeros docentes. Y el irrespeto no solamente se dan para los que están postulándose a las nuevas plazas, sino que a los que estamos en el sistema educativo de igual forma, por lo menos aquí en el departamento de Cortés, en la dirección departamental de Cortés. Así que estamos hablando de toda una situación bastante complicada que requiere de atención, aunque la Secretaría de Educación anunció enviar a cada departamento donde hay conflictos y tomas, hacer las investigaciones respectivas. Prácticamente a nivel nacional, y en este caso Francisco Morazán y el departamento de Cortés, el año lectivo 2018 inicia con tomas, paralizaciones en las sedes departamentales. Se ha informado de parte de los medios de comunicación que el presupuesto, como siempre, es raquítico para educación. 1. 2. Las instalaciones completamente destruidas y no para la convivencia humana
especialmente en los centros educativos del nivel primario básico. Está en el noticiario Al Fin de la Noche, desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, y a través de Maya Televisión para toda Honduras y el mundo, la licenciada maestra Lucía Granados, la directora del Instituto Oficial Patria de la Lima. Ella es dirigente magisterial, especialmente cuando fue presidenta de la Junta Central del Colegio Copen a nivel nacional. Vamos a una pausa, luego continuamos con la emisión desde la costa norte de Honduras. Al Fin de la Noche, el noticiario desde el Valle de Sula, San Pedro Sula, con sabor y todo el color costeño. En esta oportunidad, el tema de actualidad, el centro del análisis y la discusión, y también la propuesta, es la Secretaría de Educación, la comunidad estudiantil, el gremio magisterial y, por supuesto, la familia. Está aquí el Consejo de Directores de Educación Básica, la recopilación de leyes educativas conexas y reglamentos, las leyes y los reglamentos. Aquí está lo que se denomina la ley fundamental. En una propuesta, en su título 4, el modelo educativo, el capítulo 1 dice, el modelo educativo y el currículo de la educación nacional. El artículo 117. El modelo educativo deberá contemplar la formación ética y cívica a fin de formar a los educandos para cumplir sus obligaciones personales, familiares y patrióticas, y para ejercer sus deberes y derechos ciudadanos. Con esto se inicia. ¿Será profundo, será real esto, profesora Lucía Granados? ¿No cree que hay algunas amputaciones, mutilaciones para aquello que conviene al sistema y para aquello que no conviene? Por supuesto que sí. Miren, inclusive FOSDE, los datos estadísticos a nivel del presupuesto, el Foro Social de la Deuda Externa, exactamente, ha denunciado permanentemente que lo que es el sistema educativo y salud no son tomados en cuenta en los incrementos, ¿verdad?, a considerarse en el presupuesto del año lectivo. Pero sí la seguridad, ¿verdad? La Policía Militar de Orden Público tiene sus aumentos en el tema de seguridad. Defensa y seguridad. Y justamente estaba leyendo el día de ayer que 1,047 viviendas para la Policía Militar de Orden Público estaban asignándoles el día de ayer, y no hay asignación de presupuesto para educación. La matrícula gratis, que es el presupuesto para los funcionamientos de los centros educativos, ya tenemos varios años consecutivos, ¿verdad?, que no les han acreditado a los centros educativos para poder subsanar las necesidades prioritarias. Sin embargo, los padres de familia pues han tomado que hacia ahí va la ley fundamental, a que las comunidades y los padres de familia puedan asumir la responsabilidad de mantenimiento y sostenimiento y el funcionamiento de los centros educativos. Lo que le corresponde al Estado, lo que le corresponde al Estado, uno a las municipalidades, así es, la mayoría a los padres de familia y también los estudiantes. Lo que es el sistema de distancia, que le llaman también MAJAD, allí ponen a trabajar a los estudiantes. Así es. Y así, en la parte administrativa y de funcionamiento. Últimamente, el año pasado, no sé si fue por el tiempo electoral, sí están haciendo inversiones, SIDECOAS y el FIS en los centros educativos, como reparación de techos,
mantenimiento de algunas aulas. En el caso del Instituto Patria, son 3.5 millones que gestionaron los padres de familia junto con el exdiputado Edwin Pavón, para el sistema eléctrico en el Instituto Patria y un tanque de agua que tanto se necesitaba. Pero esos proyectos, y en varios centros educativos he visto que están implementando, pero la parte de lo que es el funcionamiento administrativo de materiales, de otros aspectos en la institución, pues ha recaído en la sociedad de padres de familia, básicamente. Así que estamos iniciando un año sin el presupuesto debido, más que lo que aportan los padres de familia en todos los centros educativos. Iniciamos un año con nuevas autoridades en la Secretaría del Despacho de Educación, gentes conocedoras, sabedoras de estas reformas educativas. También iniciamos un año con bastante conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, con el programa de escuela vacacional TPA, donde obligaron prácticamente a la parte administrativa a depositar las aportaciones de los padres de familia a las direcciones departamentales, y que luego aquí en Cortés, y que luego que esos fondos, según los lineamientos de funcionamiento de las escuelas vacacionales y el programa Todos Podemos Avanzar, que son para el diversificado, pues son para pago de las nóminas de personal del personal que labora en este periodo de vacaciones. Y se hace un depósito a la dirección departamental, la cual luego no aprueba las nóminas, no se lo aprobó al técnico alemán y a otros centros educativos que fueron centros sede de estos programas, y con el Patria igual forma. Así que los padres de familia empezaron toda una lucha de protestas en el principio de año en la dirección departamental, solicitando el reintegro de los fondos que ellos dieron para que ellos se encargaran para encargarse ellos, de los padres de familia, de pagar la nómina de los profesores. Fue un acto de solidaridad, especialmente en el Instituto Patria, y estas acciones se dieron en el mes de enero, con el silencio administrativo, la parsimonia en respuestas de la administración pública, que quiero yo aquí como llamar la atención de las autoridades que ven estos programas, la visión que nosotros tenemos como directores que estamos rectorando los centros educativos. Lo que menos queremos son los conflictos, pero sí vamos a defender los derechos laborales, somos defensores de derechos humanos de nuestros compañeros profesores en el espacio en que estamos, y no tenemos temor de actuar como tal si estamos avalados por la ley y tenemos los fundamentos jurídicos a nuestro favor. Sin embargo, las autoridades educativas se han convertido como los enemigos, perseguidores del magisterio, de los docentes, en vez de llegar a la institución, si no algo está bien, orientar, acompañar, fortalecer la administración pública. Más bien estamos sintiendo una persecución, como que quisieran generar crisis en los centros educativos más grandes. Aquí en San Pedro Sula, por lo menos aquí en Cortés, hay 5 directores que nosotros nos unimos y platicamos sobre esto. Nos sentimos perseguidos por parte de las autoridades departamentales. Entonces, esa no es la tonalidad de la mística de trabajo que deben de tener las autoridades. Y pienso que la persecución y el acoso laboral hacia nosotros, y de la inestabilidad que generan con su falta de dar respuestas oportunas administrativas en los centros educativos, más bien es quieren conllevar, y eso es una opinión muy personal, es la percepción que uno tiene, es la precarización de la educación pública para darle paso a la privatización de la educación pública, precarizando la educación pública, especialmente en los centros educativos, donde habemos directores con posiciones bastante claras, que nos avalamos en el derecho y en la ley, en nuestra gestión, en la defensa de los derechos de los profesores, que no nos callamos, que hacemos las gestiones respectivas, y por ese motivo pues no estamos bien con las autoridades. Entonces, para mí, en el 2018, las autoridades educativas, especialmente departamentales, deben ser autoridades, espacio que vengan a fortalecer la educación pública. De lo contrario, estamos pensando que más bien quieren precarizarlo, dañarlo, para poder darle paso a cualquier intenciones que ellos puedan tener, es precisamente que conlleva y que está en el fondo de esas leyes fundamentales, que es la privatización de la educación. Profesora Lucía Granados, la eliminación de las escuelas normales
¿En qué abona esto? ¿En qué afecta el sistema educativo nacional? Recuerde que, usted ya mencionó que nosotros hemos sido dirigentes magisteriales, ¿verdad? Ahora estamos con la coalición contra la impunidad, formamos parte como dentro del movimiento interno que hay en el Colegio de Profesores de Educación Media COPEN, somos Frente Amplio del COPEN, y como Frente Amplio, como movimiento, formamos parte de la coalición contra la impunidad, donde están todos los defensores de derechos humanos a nivel nacional. Pues desde allí nosotros hemos venido planteando situaciones, más bien situaciones de alarma, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en el sistema educativo. Entonces, pero ¿cuál fue la pregunta? La eliminación del sistema de escuelas normales. Y en esa temporada, cuando estuve yo como candidata a la presidencia del COPEN y miembro de la Junta Central del COPEN, allí entramos una lucha como movimiento del Frente Amplio del COPEN en defensa de las escuelas normales, denunciando a la Universidad Pedagógica con sus intenciones, porque todo eso tiene que ver con la Universidad Pedagógica, donde están privatizando el nivel superior con la fundación, con la funda UPN, que son más de 60.000 empiras cada diplomado y todo lo demás, te absorbe la normal. Allí, en esa lucha, nosotros hicimos ver que las normales ¿cómo le diré?, atentaba contra el derecho a la educación de los profesores de primaria, del nivel primario, a obtener una plaza en el sistema educativo. Prácticamente los sacan y los dejan en el aire. Y no sé si ahorita lograron incluirse en el concurso, pero los estaban excluyendo a los egresados del magisterio de las normales. Así que todo esto corresponde a todo el diseño de las reformas diseñadas por la Universidad Pedagógica, y ahí ha formado parte de todo este engranaje de las reformas el actual ministro de Educación, el doctor el máster Marcial Solís. El año 2018 es una repetición de todos los años en tiempos en que Honduras, podría decirse, tiene más capital, tiene más recursos para favorecer a los estudiantes, pero el panorama es con la denuncia que viene de Olancho. El maestro le dice: bienvenido al alumno, siéntese en el suelo. Sentados en piedras, en troncos, la escuela unidocente, el colegio sin laboratorios, sin profesores, en la montaña los bachilleratos, las especialidades, pero sin la herramienta para especializar. Al final este estudiante lo que va a representar es alguien con un cartón, pero sin el conocimiento para desempeñarse. Y es que la ley fundamental, allí en ese centro educativo, como muchos que hay, corre riesgo la parte administrativa de los centros educativos con las reformas educativas, con la ley fundamental. La ley fundamental nos manda, porque yo soy directiva docente, estoy al frente rectorando, es mi responsabilidad, mi centro educativo, nos obligan que si no hay presupuesto del Estado, hay que ver cómo hacerlo. Te empiezan la palabra gestión. O sea, la gestión es que usted va a solicitar, va a ver de dónde saca el apoyo financiero para poder sostener los centros educativos. Las oficinas distritales son sostenidas por los centros educativos. Por los centros educativos y con presupuesto de los centros educativos. Así es. Entonces, todo nos conlleva a eso de que los padres de familia y las comunidades van a asumir la responsabilidad. ¿Y quién va a hacer esa motivación? Organización para que los padres de familia puedan apoyar los centros educativos, la parte administrativa, porque hacia ahí lo dice clarito la ley fundamental. Entonces se desprende el Estado completamente de sus funciones para poder mejorar los centros educativos, porque se lo traslada a la parte administrativa para que gestione y promueva con los padres de familia y ellos sean el sustento como actualmente lo están en los diferentes centros educativos. Es decir, por ejemplo, lo más inmediato en el Instituto Patria, la Sociedad de Padres de Familia tiene sus proyectos de mejoramiento en el Instituto Patria, hay aportaciones de funcionamiento tanto para la aplicación de los exámenes de parte de los padres de familia, concertado con ellos en asamblea, todo debidamente legal, pero al final de cuentas son los padres de familia los que están asumiendo la responsabilidad del funcionamiento. Y eso nosotros los hacemos ver a ellos clarito en asamblea y
ver su centro educativo porque son sus hijos, ellos hacen el sacrificio de poder apoyar porque es el centro educativo donde están los hijos estudiando. Antes de irnos a la pausa en el noticiario al fin de la noche, ¿qué cosas positivas y favorables al estudiante estaban y hoy ya no están? ¿Matrícula gratis? No hay matrícula gratis. Lo único que ha habido en el sistema educativo, hay que resaltarlo porque no solamente la parte negativa o de hacer una crítica solamente de lo que carecemos. Fíjese que el Estado ha proporcionado los textos gratuitos a nuestros estudiantes en matemática y en español. Algunas iniciativas a nivel de Secretaría de Educación están puntualizando en mejorar los niveles de aprendizajes en matemática y en español, que son las materias básicas. Como directora yo lo veo bastante bien, como Consejo Técnico Docente lo hemos analizado bastante bien, sobre todo nuestros estudiantes tienen el texto gratuito. Hay que mejorar esos textos, sí, nuestros maestros son especializados y algunos con maestrías en matemática, en español, plantean que algunos textos quedan muy cortos, o sea, poco exigentes, muy poco contenido, etcétera. Entonces ellos lo complementan con lo que ellos consideran que lo van a hacer, pero que hay textos ahí que se les entregan y que hay una biblioteca, por lo menos se le apuesta a los alumnos. Esas iniciativas son bastante buenas. Además de eso, las reformas educativas en cierta medida, aunque genera inestabilidad en el personal docente, porque no va orientado para el personal docente, nos tienen a un lado, pero viendo solamente el contenido curricular académico, vemos que dosificar las asignaturas por semestre es bastante favorable para los estudiantes. Por ejemplo, recién acaban de publicar el acuerdo en la Gaceta de aprobación del Bachillerato Técnico Profesional en Mercadotecnia. En Mercadotecnia, y anteriormente, que solo eran un bachillerato técnico en Mercadotecnia, los estudiantes llevaban 16 asignaturas anuales, o sea, anuales, las 16 desde que comenzaban en febrero hasta noviembre. Entonces es exagerado, Anante ha sobrevivido la carrera y por eso se cerró. Entonces ahorita lo hicieron modular y ese es mucho más beneficioso para el estudiante, porque se clasificó las asignaturas por 6 meses, ¿verdad? Cada una, y para que pueda generar, que ya vamos a entrarle a lo del reglamento de evaluación que tiene que ver muy bien sobre este tema. Entonces eso ha sido beneficioso para el estudiante, así que así estamos y no todo es negativo. Ahora, lo que salimos perjudicados somos el personal docente, la parte laboral, lo que somos empleados en el sistema educativo, que estamos frente a alumnos, eso ahí está afectado porque las reformas están más orientadas para el estudiante, aunque baja el nivel de calidad educativa en algunas asignaturas. Hay un modelo y un ejemplo que lo tenemos que mencionar y recordar. En el municipio de Omoa hubo un alcalde llamado David Chavarría. Hizo una negociación con empresas privadas y con instituciones del Estado para que el transporte fuera gratis. Fue así como le patrocinaron unos buses que salían desde la frontera de Guatemala en Corinto, llegaban a Puerto Cortés. Los estudiantes no pagaban absolutamente nada de transporte, de ida y regreso. ¿Por qué los otros alcaldes o por qué el gobierno central no hace de esa manera? Tantos buses, tanto transporte que se puede facilitar en las comunidades. Hoy esta memoria para recordar que hay comunidades como en Santa Bárbara, digamos en Concepción del Norte, donde los estudiantes andan en pailas, andan en camioncitos, en condiciones peligrosas, riesgosas y inhumanas prácticamente. La licenciada Lucía Granados, hablando de educación, las expectativas del año 2018 ante un nuevo ministro como lo es el doctor Marcial Solís.
Al fin de la noche, nombre célebre en la televisión nacional, Maya Televisión, presentando esta emisión, una noche de gala, desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, la ciudad de Laureles, de Zorzales, la cuna de la primer emisora de Honduras en junio de 1929, también es la cuna de la primer escuela de locutores de Honduras. A nivel nacional, nadie entrega títulos de locutor más que la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre. Nos acompaña la profesora Lucía Granados, directora del Instituto Patria de la Lima. Ella forma parte de la coalición contra la corrupción y fue presidenta de la Junta Central del COPEN. Está muy activa esta mujer educadora. Profesora Lucía Granados, en Honduras se habla que es más fácil cerrar un centro educativo que 100 cantinas. De hecho, las jornadas nocturnas son las jornadas de mayor vulnerabilidad que hay en el sistema educativo. Hay mandatos de cierre de jornadas nocturnas en los centros educativos. Hay una orden de cierre de centros educativos cuando hay la matrícula está demasiado baja. Entonces se fusionan los estudiantes al centro educativo más inmediato. Así que hay una situación bastante difícil. Los 59,000 docentes que hay en el sistema educativo, de los 23,000 centros, tanto escuelas como colegios, iniciamos este año con un nuevo reglamento también, un reglamento que trae expectativas para todo el educando, para el mismo docente, que va a ser de aplicación solo por 2 años, 2018-2019, que son algunos lineamientos. Sin embargo, esto va concatenado con la crisis de matrícula que hay, una crisis de matrícula que en muchos centros, por diversidad de situaciones, los padres de familia, por la crisis que atraviesa el país, la crisis de empleo que atraviesa el país, la crisis de alimentación que se ve inmerso los ciudadanos, los padres de familia, nuestros estudiantes, no permiten entrarle a los centros educativos, y sobre todo el alto índice de violencia, el ambiente de miedo, de terror que se ha creado, la atmósfera, que ya no se siente bien uno estando en nuestro propio país, ¿verdad? Y mucho menos hablarlo como lo podemos hacer, pero hay que respirar como 10 veces y ser un poquito más valiente para poder mantener una actitud crítica ante la situación que hay en el país. Entonces sí, los cierres de los centros educativos están a la orden del día, especialmente la jornada nocturna. Y hoy yo me quiero detener un poquito con la jornada nocturna, porque nuestra población estudiantil que llega a la jornada nocturna son gente que trabaja de lunes a viernes y van todos sudaditos, siempre llegan tarde, nunca llegan a la hora, por la cuestión de transporte, por la cuestión de los centros de trabajo, y ellos consideran que esa población, consideran que es más factible estudiar de lunes a viernes, sacrificarse de lunes a viernes, no un fin de semana con el sistema a distancia que hay, ¿verdad? Entonces eso, la jornada nocturna se creó, es una jornada bien humanística, por decirlo así. Inclusive cuando se creó las jornadas nocturnas en las leyes del Estatuto del Docente, con la ley educativas anterior a la que está ahorita, los docentes eran como premiados, halagados para que puedan ir a atender a los estudiantes con 10 horas plus, con el artículo 185 del Estatuto, como un incentivo económico para que atendieran esa población. Pues así, también debería incentivarse al estudiante. No, pero el estudiante con la jornada en sí era una oportunidad más, una alternativa más que tenía dentro del sistema para poder estudiar. Entonces ahí entran los profesores que solo estuvieran trabajando exclusivamente en la jornada nocturna, y si solo eran exclusivos y no estaban en otra jornada, en otro centro educativo, el Estado
los incentivaba con 10 horas plus, que ya se está desapareciendo eso porque las jornadas nocturnas también están desapareciendo. Las estructuras presupuestarias las están trasladando, por lo menos esto en la situación en los centros educativos gubernamentales, no en otro tipo, sino que las gubernamentales están trasladando las estructuras presupuestarias, las plazas del personal docente para el sistema a distancia de sábado y domingo. Así que sí estamos iniciando, siempre es una zozobra, es un estrés para el personal docente, donde quedan, por la falta de matrícula, por los cierres de jornada, cierre de centro educativo, quedan desamparados, quedan como en el aire, donde vamos a trabajar, y estoy nombrado, entonces se tienen que acondicionar a otro centro educativo donde le quede más inmediato y donde es necesario. Entonces ese proceso lo están viviendo nuestros compañeros docentes a nivel nacional en este preciso momento. Hay una denuncia. Escuché al obispo Ángel Garachana de San Pedro Sula, que a la vez es el presidente de la Junta, la Conferencia Episcopal de Honduras, y mencionó en uno de los sermones que transmite Radio 1 los domingos, que hay una comunidad de 800,000 hondureños, entre hombres y mujeres, especialmente adolescentes, que se les denomina ninis, que no quieren trabajar y no quieren estudiar. Escuché otro dato en el año 2017, que es 1.200.000 jóvenes que están en esta comunidad llamado Nini. ¿Será cierto que no quieren estudiar? ¿Será cierto que no quieren trabajar? ¿O será que no hay oportunidad de estudiar y no hay oportunidad de trabajar? Mire, todo estudiante aspira a lo mejor, los jóvenes aspiran lo mejor. Nosotros que trabajamos con bastantes jóvenes, platicamos con nuestros los alumnos, estudiantes jóvenes, que con su diversidad de pensamiento, con sus aspiraciones, cuando hacemos tratamiento de algunos casos, los jóvenes en cierta medida pasan en un ambiente traumático, porque la mayoría viven con familias completamente desintegradas. Si usted coloca 10 estudiantes, nosotros colocamos 10 estudiantes de nuestro centro educativo, 7 están viviendo con sus abuelitas, con su tío, con el vecino, porque hay una desintegración, ya sea por la migración, ¿verdad?, o por la separación de la pareja. Desde ahí comienza todo un conflicto. Y la desintegración, básicamente, yo como también parte integrante del movimiento de mujeres, ¿verdad?, que trato de estar con ellas para hacer para escuchar los análisis de las organizaciones de mujeres. Lo que yo logro percibir es que también el papel de la mujer, el doble papel que hacemos las mujeres cuando su pareja, cuando hay una desintegración completa en la pareja, es bastante difícil cuando no hay un empleo también. Entonces ahí tienen que medir la familia, que es más prioritario. Entonces los jóvenes también, al no tener la oportunidad de trabajar por la desintegración y por la falta de los recursos en la familia, se ven involucrados y forzados para ingresar en los grupos, ¿verdad?, que están organizados en las comunidades, y que conlleva a que ellos actúen de forma, por decirlo así, de una forma ilícita dentro de las comunidades, forzados y obligados por los mismos grupos. No quisiera decir la palabra antisocial, sino que los grupos que han sido marginados por el Estado mismo, que los ven involucrados, porque hay muchos estudiantes que se ven involucrados en ese tipo de situación, forzados, obligados por el hambre, por una oportunidad más, o obligados de otro tipo. Entonces, yo no estaría de acuerdo con ese dato. Los estudiantes siempre quieren lo mejor, siempre aspiran a salir avante, no les gusta la parte biológica. Lo natural del jóvenes es buscar lo mejor, sentirse bien, ser competitivo, ser feliz, ser alguien importante. Siempre andan buscando liderazgos. Entonces los encuentran en espacios inadecuados por la situación que el Estado los tiene inmersos. Solamente, profesora, conocer y discutir este capítulo. Llega la Fiscalía y se enfrenta al padre de familia con el estudiante y el profesor, en este caso el director. Uh-huh. Y hay que resolver un caso de conducta irregular, como le tenemos que llamar a esta situación.
Resulta que viene la fiscalía que actúa en nombre del Estado y le dice que hay que condonarle, perdonarle y dejarle pasar todo al estudiante, porque hay dos responsables, el padre de familia y el docente, pero el que representa al Estado en ningún momento se inculpa. Bueno, ahí vemos que el Estado se desliga de su responsabilidad. Y obviamente, en el caso del Ministerio Público, ¿verdad? Sin embargo, me imagino que la lógica del fiscal o del juez le traslada la obligación del Estado al director, que somos representantes del Estado en los centros educativos. Siempre le va mal al profesor. No, por supuesto que sí, no, por supuesto. Y estamos hablando de menores de edad, y recuerde que las leyes a nivel internacional y nacional siempre es de protección al menor. Siempre ellos van a salir ilesos porque son menores de edad. Por eso es que se elimina la carta de conducta y se da por puro trámite. Sí, y sin deteriorar su cuestión psicológica del joven, para no coartarle el derecho que tiene a la educación en otro centro educativo cuando ellos deciden irse por algunas situaciones en los centros educativos. No, hay bastante tino. Yo creo que más bien en todos los casos disciplinarios, problemas con los jóvenes, debemos de apostarle al cambio con los jóvenes. O sea, nosotros hemos llegado en el centro educativo con nuestras compañeras orientadoras, yo soy orientadora también, sí, tenemos que apostarle a los padres de familia, a los encargados. Sin embargo, la solución del problema de los comportamientos del estudiante, de motivación, de los desafíos que él debe de prepararse para esos desafíos y retos en el centro educativo, de enmendar, reorientar comportamientos, apostarle más al estudiante, apostarle a un tratamiento más con él. ¿Por qué? Porque muchos papás han perdido autoridad con sus hijos e hijas y más bien buscan a los centros educativos para que se pueda corregir los estudiantes y los jóvenes en el centro educativo, y es ahí donde nosotros nos debemos de preparar más aún a ese tipo de situación, sin tomar en cuenta la situación en que estamos atravesando como docentes. O sea, con la inestabilidad y todo lo que genera la inestabilidad laboral, aparte de eso hay que ser súper profesor y profesora en medio de una crisis que genera el mismo sistema educativo para poder atender y para poder lograr que nuestros jóvenes culminen su año lectivo, que es la meta primordial para ellos, hacerles ver. Y en los actos cívicos de nuestro centro educativo, que es el Instituto Patria, licenciado Arnulfo, nosotros le estamos apostando a ese fomento de valores, de motivación con nuestros jóvenes. Tenemos un programa de merienda estudiantil completamente gratuita, a base de soya como complemento nutricional, para amortiguar un poco el hambre, esa necesidad de comer algo, porque muchos estudiantes nos iban a los centros, a nuestras aulas de clase adecuada, se iban a dormir con dolor de estómago, los llevaban a enfermería para ver, y era cuestión de hambre. Entonces, todos esos programas alternativos los estamos con iniciativa propia para mantener nuestra comunidad de la mejor manera, con el tipo de merienda estudiantil, con el programa artístico, cultural, deportivo también al interior, para hacer más ameno, más motivante, para llamar la atención de nuestros jóvenes también. Vamos a la pausa en el noticiario Al Fin de la Noche. Saludos a los profesores, a las profesoras, y sus reportes pueden hacerlo al WhatsApp de cómo les está llegando el noticiario y cómo están ellos compartiendo los contenidos al 99-9205-94. Ha estado con nosotros la profesora Lucía Granados. Gracias por la atención a nuestra invitación, profesora Lucía. No, muy encantada, y bueno, y ahorita socializar, a conocer el nuevo reglamento de evaluación, ¿verdad? Que ahí deben de ir todos los parámetros, los parámetros a evaluar de los 10 puntos de los valores y actitudes, que deben ir encaminados para fortalecer a nuestros estudiantes, ¿verdad? En cada centro educativo, para que sean evaluados, porque no está tipificado en el reglamento de evaluación educativa. Así que muchísimas gracias por esta invitación, y esperamos pues compartir este espacio en otro momento también. Al Fin de la Noche por Maya Televisión a nivel nacional. En unos segundos, Iván Flores con las informaciones a nivel nacional e internacional y la caricatura de Steven Flores.
Muy buenas a todo el auditorio de Maya Televisión. Las noticias desde la costa norte de Honduras a través del noticiario Al Fin de la Noche por este canal de lunes a viernes en punto de 10 a 11 de la noche. Les saluda Iván Flores con las informaciones. Más de 2.080 trabajadores y trabajadoras de Finca Bananera de la empresa Chiquita Honduras protestaron de nuevo la mañana de este día por las calles de la Lima Cortés en defensa de su contrato colectivo, sobre todo la cláusula de 13 que tiene que ver con la prestación del servicio de la salud. Los trabajadores y trabajadoras ya están sumando 43 días de huelga general sin obtener las respuestas a sus demandas. Esto en el municipio de La Lima, alrededor de 2.080 trabajadores en protestas. Colonia La Maravilla, sector de Puente Alto, Puerto Cortés. Vecinos de ese sector molestos con la fábrica Diego, ya que está contaminando las fuentes de agua. Esto, pues, muchos niños se han visto afectados ante esta contaminación. Nos amplía Michel Castillo desde Puerto Cortés. Nos encontramos con Damaris aquí en la colonia La Maravilla, en el sector de Puente Alto. Damaris, ¿cuál es la inconformidad o la molestia que tienen ustedes aquí en este sector? Bueno, es que esta fábrica Diego, ahí salen unos tubos, un agua chuca y apesta. ¿Para qué se lo digo? Cuando llueve apesta, pero cuando hace sol apesta más. ¿Y eso para qué? O sea que ellos no tienen un desagüe. No, aquí salen tubos por allá, por todos lados salen tubos aquí y esa agua demasiado. Estamos viendo que toda la suciedad que viene de adentro cae aquí en estas alcantarillas. Sí, así es. ¿Se han abocado ustedes al patronato, a la municipalidad, al medio ambiente? Bueno, yo de mi parte no, pero aquí bastante gente sí ha salido a... ¿Han ido a hacer gestiones ahí? Sí. ¿Y no sabe si les han resuelto algo o les han dado alguna esperanza? No, por lo que se ve no, porque bastante gente ha dicho de esa agua y nadie ha venido a querer cerrar eso o no se preocupan por el medio ambiente, no se preocupan por la salud, ni de los niños, ni de los ancianos, ni de nadie. No, nada. Muchísimas gracias. Para La Voz del Pueblo y Maya TV, Michel Castillo. Libertad de expresión en Internet. El relator especial de la libertad de expresión y opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, Edison Lanza, dijo que con el Internet la gente puede opinar. Hay mucho ejercicio democrático, es un espacio privilegiado para los manifestantes y la regulación debe responder a un objetivo legítimo garantizado por tratados internacionales que no atenten contra la libertad de expresión. Esto lo manifestó Edison Lanza, el relator especial de la libertad de expresión. El diputado liberal Mauricio Villeda presentó un proyecto para la derogación del decreto 418-2013 que contiene la ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y la defensa nacional, conocida como Ley de Secretos Oficiales. Villeda dijo que la iniciativa es sustentada en la demanda de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, Honduras, MASI, en la que pide la derogación de la Ley de Secretos y se respeten los derechos de acceso a la información pública y transparente. El abogado defensor de 10 personas criminalizadas en el municipio de Pimienta Cortés, el abogado Samuel Madrid, señaló que están a la espera de la respuesta de la Corte de Apelaciones ante el recurso presentado para que sean puestos en libertad. Según el abogado Samuel Madrid, los detenidos han sido víctimas de tortura y de abusos por parte de la Policía Nacional y la Policía Militar. En otras informaciones, el pasado domingo 4 de febrero, en una reunión en sesión ordinaria del Comité Pro Municipio de la Villa de Cofradía, que cada día goza del respaldo de sus habitantes, convencidos que la deslindación del municipio de San Pedro Sula es su única alternativa debido al abandono en el que ha estado sometido desde hace muchos años el sector de Cofradía. Han estado reclamando ante las autoridades municipales les solventen las múltiples necesidades básicas de las cuales no sostienen ninguna respuesta favorable para esta vía de Cofradía en el municipio de San Pedro Sula. Información del abogado Mateo Alonso Lagos. Estas han sido las informaciones desde la costa norte de Honduras
en San Pedro Sula, a través del noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión. Les informó Iván Flores. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.